Muy bien, ese es el cuarto tema de este curso de apoyo a la producción de tesis. Vamos a ver el tema de rigor lógico, de uno de varios temas que estaremos viendo en cuanto al rigor necesario en una tesis. ¿Qué es rigor lógico? Por rigor entendemos la consistencia que todo razonamiento, y en concreto el que nosotros ofrecemos en la tesis, de tal modo que independientemente guste o no guste lo que estamos proponiendo, que estén o no estén de acuerdo conmigo, yo ofrezco una cierta veracidad y congruencia en lo que estoy expresando. Y esto supone dos cosas. Primero, que no hay contradicción en mis argumentos, y en segundo lugar, que la verdad de mis conclusiones que ofrezco está fundamentada tanto en evidencias como por un orden de la verdad en las premisas que yo estoy estableciendo, en razonamientos que yo ofrezco. Por lo tanto, podemos visualizar esto como un proceso donde yo he formulado una pregunta, mi pregunta de investigación, determino una hipótesis de cómo es la posible explicación de lo que estoy preguntándome, y para lo cual ofrezco un razonamiento con datos, con argumentaciones, apoyándome en autores determinados, para lo cual establezco unas conclusiones específicas. Este hilo conductor debe tener una consistencia en su veracidad. Esto se dice fácil, pero de repente hay algunas trampas que iremos viendo y revisando a lo largo de este curso. Pero que en general tenemos una estructura, dicho en la máxima de sencillez posible, del tipo A implica B. Ofrezco unas premisas determinadas de lo cual intento extraer ciertas conclusiones, que como ustedes habrán visto, toda tesis tiene, ¿verdad?, en los últimos capítulos, conclusiones. Pues es precisamente lo que se supone que está fundamentado el asunto. Ahora bien, habremos visto en algún momento a través de algunos de los cursos de la metodología de investigación que hay como dos grandes sistemas de inferencia, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. No voy a ahondar en esto porque digamos que de alguna manera hay efectivamente un conocimiento al respecto, pero sí traerlo a referencia porque específicamente son dos maneras distintas en las que ofrezco un tipo de razonamiento y del que con tal razonamiento llego a unas conclusiones. Pero el razonamiento deductivo parte de la generalidad de una teoría, de una ley o de principios generales que yo espero encontrar o determino en el estudio de la realidad, y en base a esa investigación sobre lo que hay en la realidad, con los datos específicos, yo determino entonces, extraigo unas conclusiones a partir de esta ley y este principio general. Entonces se dice que preservamos la verdad general al aplicarla a un caso en específico. En cambio, en el método inductivo, que es relativamente distinto, procedemos de alguna manera al revés. Yo no parto de lo general, de los principios fundamentales, de cómo deben ser las cosas, sino que yo examino un caso determinado, una práctica específica, una experiencia consistente. Y sobre eso yo intento determinar una ley general, como si dijéramos el comportamiento de los consumidores en un espacio determinado, en este municipio y con respecto a este producto, me permitiría a mí determinar una especie de ley general. Pero entonces voy de casos concretos y particulares hacia una generalidad. Pero tomemos en cuenta que aquí estoy haciendo una generalización y que por lo tanto no necesariamente yo solo he examinado un solo caso, o dos quizás por comparación o más, pero yo lanzo una regla general de la que concedo que hay una probabilidad de que se cumpla en su veracidad. Entonces son dos modelos distintos. Por un lado, preservo la verdad a partir de algo que está probado, una teoría general o una ley específica, y determino cierto tipo de verdad, y en razonamiento inductivo más bien
emito la probabilidad de una verdad general que pretendo yo conceder razonamiento de que se pueda cumplir. Entonces la regla general de inferencia es A implica B, que es lo que nos interesa por una cuestión que inmediatamente voy a mostrar. Esta es lo que se llama la tabla de verdad de este tipo de razonamiento. Entonces, como ven, en la última columna, la validez del argumento depende de la verdad o falsedad de cada una de las premisas. Hay un caso en el que la validez del argumento es falso. Cuando yo parto de premisas verdaderas, A es verdadero, pero B es falso. En ese caso, mi argumento es falso. Por supuesto que en una tesis no puede ir por ahí. Y obviamente, este es el punto que me interesa mostrar, en los otros casos en que A es falso o tanto A y B son falsos, yo puedo determinar cierta verdad en el razonamiento, que es el caso 3, o en el caso cuarto, puedo trabajar con premisas falsas y llegar a conclusiones falsas, y en ambos casos, casos 3 y 4, yo estoy hablando de un argumento totalmente válido. Pero, obviamente, en algunos casos puede ser importante trabajar así, pero lo que nos interesa, obviamente, es el caso 1, donde yo parto, determino premisas verdaderas para arribar a conclusiones verdaderas. Y por lo tanto, tengo un planteamiento, un razonamiento totalmente válido y coherente. Entonces, si yo pretendo que mi razonamiento sea válido, pues descartamos de principio la línea 2, ¿verdad? Porque no nos interesa un argumento que no sea válido, como estamos viendo en este caso. Pero, obviamente, mi razonamiento debería ser totalmente válido, con lo cual yo tengo que descartar las otras posibilidades para quedarme con una de ellas, que es la primera: aportar evidencia con premisas verdaderas para poder extraer conclusiones verdaderas. Esto suena obviamente lógico, como esperamos que precisamente sea, y totalmente alcanzable. Pero la experiencia muestra que muchas veces nos hacemos trampas, ni siquiera conscientemente, con respecto al asunto. Entonces, vale la pena, esto seguiremos trabajando a lo largo del curso, pero tomar en cuenta que debemos prestar atención total a la manera como vamos encadenando nuestro razonamiento, de tal manera que cada paso que demos, cada argumentación, cada propuesta está respaldada por datos que son verificables o por argumentaciones que aceptamos como verdaderas. Y por lo tanto, es una necesidad permanente de validar nuestras premisas, de conceder la validez permanente y la consistencia y veracidad de nuestro planteamiento. Eso nos va a permitir, que es un caso que se da mucho, que a partir de premisas falsas no porque intencionalmente las introduzcamos así, sino porque hemos asumido muchas veces incorrectamente que son verdaderas, pero que no son sostenibles, pero eso nos permite extraer conclusiones aparentemente verdaderas o que creemos que son verdaderas. Este es uno de los casos, distintos tipos de falacias que se pueden registrar a lo largo de un trabajo de tesis, de propuestas no comprobadas ni verificadas de las que intentamos extraer algún otro tipo de conclusiones que no son sostenibles, al menos aparentemente. Por eso trabajaremos despacio sobre algunos de estos casos. Y así llegamos entonces al final de nuestro tema 4 en esta primera semana.